Entonces, hablemos, por ejemplo, de ese testimonio y hablemos de cuán importante es ese libro, guión novela, guión testimonio y guión suspensivos, ¿no? Es decir, después de ese texto yo creo que está lo de Wolfgang Goethe, que es las desventuras del joven Werther. A los 20 años escribe Goethe ese libro, 21 años. Imagínense el reconocimiento que va a tener en Europa luego. Básicamente él es el puntal del romanticismo, un libro escrito como una carta también de amor, ¿no? Que es apasionada desde la cárcel o de la prisión, y que tiene el antecedente de el suicidio del amigo del escritor. Entonces hay que decir que fue una carta tan potente que luego se dieron olas, ¿no? O se dio de manera masiva el suicidio en Europa después de la lectura de este libro. Ahora, yo lo que sí creo es que hay que tener cierta afinidad con el género. Eso es importante para poder escribir una novela. Y después buscar varios, si se quieren, varios nexos con la realidad, con lo que se vive, con lo que se lee, y luego con una práctica que es, a veces suele ser diaria o continua, pero necesariamente es inherente, ¿no?, a un escritor que busca conseguir lo que para mí creo es el género mayor, que sería el de la novela, que escribe y cuenta, ¿no? Y dice que no quiero decir que con esto la poesía básicamente no diga nada, sino que en la poesía el sentimiento puede dejar al margen, ¿no?, a la racionalidad o al pensamiento, pero también de vez en cuando puede incorporarlo. Entonces habría que pensar en el género. Y Magíster, por favor, en una entrevista usted menciona que en sus inicios tenía planteado iniciar con el relato. Sin embargo, esto no fue posible y lo hizo con la poesía. ¿Nos puede explicar la razón? Yo a los 16, 17, 18 años, entonces uno lo que quiere es escribir sobre su vida, guarda diarios, escribe cuadernos, esos cuadernos se suman a otros cuadernos, se los guarda nuevamente en cartones, esos cartones de textos que uno escribe, dice, servirán o no servirán para algo, hasta que en un momento dado uno llega a la universidad. Entonces yo tengo se me hacía tan complicado escribir el cuento, peor una novela, y al diario lo veía como una cosa muy, es decir, algo que todavía no estaba maduro como para poder presentar. Y llego a la universidad y se produce el concurso. Los concursos son importantes, y como bien se decía aquí, entonces si yo gano ese concurso de oratoria, un primer lugar o un segundo lugar, que ni eso gané, en ese concurso municipal de oratoria, básicamente yo me dedico a la medicina, tal vez, que es lo que me gustaba mucho, pero la pérdida hace que uno busque, ¿no? Y esa búsqueda, como en El perseguidor de Cortázar, es una búsqueda incesante, ¿no? Por si se quiere construir una historia literaria que le sirva a uno. Yo pensaba en un momento dado, al inicio, como una forma de ficcionar la vida, pero luego uno se da cuenta de que más allá de la ficción está también la propia memoria, ¿no? La memoria a la cual no se puede traicionar. Entonces uno escribe sin uno o con uno, pero escribe, y esa literatura de algún modo lo revela de manera directa o indirectamente a uno. Y entonces busco la poesía. A los 17 por ahí comienzo a trabajar en poesía de manera fuerte, ¿no? Yo quería ya publicar a los 17, era un poco precoz en ese sentido. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que de acuerdo a las condiciones de la
cultura nuestra, nuestra idiosincrasia, la dificultad del vacío a nivel de las editoriales, ¿no? Y sobre todo del vacío a nivel de una industria editorial ecuatoriana. Entonces yo tengo que esperar 17, 18, 19, 20, 21, 4 años, casi 5 años para publicar mi primer libro que se llama Los versos animales. Antes yo gané un concurso de oratoria en común. Este libro se llama, recoge relatos y recoge poesía de algunos alumnos de la Facultad de Comunicación de la Central. Se llama La teoría del absurdo. Se le puso el nombre con el libro, con el poema que gané. A ver, se le puso el nombre al libro con el título del poema que yo envié. Entonces me interesaba mucho el absurdo, yo andaba muy metido con los absurdos en esa época. Y en el... Ustedes, por eso creo que van a valorar el trabajo que hagan con sus maestros, porque en un momento dado, un maestro, que es Marco Antonio Rodríguez, es el escritor, uno de los más fuertes, yo creo, narradores no solo de este país, sino de Hispanoamérica. Él me da como el puntapié inicial, ¿no? Me dice: Paul, los versos animales tenemos que publicarlo ya. Entonces lo hacemos en la Casa de la Cultura con Raúl Pérez Torres. A partir de eso, a los 21 publiqué mi primer libro. Se llama Los versos animales, sobre el amor y la trágica separación entre los poetas franceses del siglo XIX, Rimbaud y Verlaine. Paul, ¿cuáles son los escritores que han influido en su creación literaria? Bueno, a ver, Chayal, como les decía al inicio, es importante citar a todos los absurdos. Desde el propio Albert Camus, ¿no? En los entresijos de las guerras mundiales. Después pensar, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial en Jean Genet, pensar por ejemplo, en Ionesco, Eugene Ionesco me encantaba, ¿no? La cantante calva, La mudanza, que son obras de teatro del absurdo. Está, por ejemplo, Samuel Beckett, que es Premio Nobel de Literatura, ¿no? Que hizo como Bob Dylan, no fue a retirar su premio Nobel. El tipo se encerró en su casa, en sus 4 paredes, no quiso salir más. Es algo como similar a lo que pasó con este Salinger, ¿no? Es escritor del Guardián en el Centeno. Pues tiene solamente, me parece que una foto de él, una sola foto. Ahora, pensemos en otros autores como... yo creo que me encantaba mucho, por ejemplo, a mí, Hugo Rey, ¿no? Bourgois, de este autor, creo que lo pronuncie mal así, entonces, de Alfred Jarry, un siglo antes. Y después otros autores que vienen a juntarse a los absurdos, como, a ver, pues, hablemos de un momento dado, del nihilismo, ¿no? Ya del nihilismo como una corriente que es parte de la corriente filosófica del existencialismo. Está Jean-Paul Sartre, está el propio Hermann Hesse, ¿no? El lobo estepario. Y ahí después vendrán ya Sábato, y vienen todos los latinoamericanos, y también toda la masa europea, ¿no? De escritores como Kafka, Joyce sobre todo, ¿no? El Ulises. Hay tantos escritores, pero las lecturas se vuelven arbitrarias y se vuelven enormes, ¿no? Es una galaxia de lecturas que luego van a servir como influencia para la escritura y la lectura. Paul, una pregunta un poco controversial. ¿Qué tan beneficioso es para un escritor que su libro sea atacado? Bueno, ¿sabe que por un lado sería beneficioso, pero al mismo tiempo puede resultar incluso una bendición en un país donde no se lee, por ejemplo? O sea, sería muy bueno que por lo menos lo lean a uno, ¿no? Y si lo atacan, ataquen. Es decir, habrá gente a la que le guste y a la gente a la que no le guste la literatura de uno, de un escritor ecuatoriano, pero el asunto es que se lea, que se lo discuta, que se lo critique. Yo mismo he repensado la crítica de este país como una crítica que debería ser rigurosa, pero también generosa en el sentido de la lectura. Es decir, aquí hay escritores que, por ejemplo, no han leído los libros de otros escritores y los critican, o sea, sin haberlos leído, que los critiquen.
sí realmente es una blasfemia, ¿no? Entonces, la crítica sirve, pero sirve, me parece que en ciertos espacios. Yo no soy muy partidario, por ejemplo, de los talleres literarios para la escritura, como literatura, como un acto solitario, a esa me refiero. Porque uno se hace solo frente a la página vacía. Es una lucha, ¿no? Pero sí me parece que ciertos talleres han sido asumidos de una manera, podemos decir también responsable, ¿no? Y entonces se puede encontrar ahí ciertas claves para una escritura. No todos, ahora se están haciendo talleres de creación literaria a nivel de España que me parecen importantes. Miguel Donoso Pareja tuvo un taller permanente del cual salieron muchos escritores. Yo mismo estuve en la Feria Internacional de Quito en el 2015, creo, me parece, si no me equivoco, con Juan Villoro. Y Juan Villoro, hijo, este escritor mexicano, decía que él le debe mucho a su padre literario, que es Miguel Donoso Pareja. Bueno, y tenemos como una última pregunta. ¿Para quién escribe? Bueno, esa pregunta es indispensable cuando uno piensa lo que yo les decía, ¿no? La página está ahí vacía, uno la va a llenar, llena libros, no sabe cuántas páginas llena. Y en un momento dado, eso se convierte en libros, y esos libros luego van a ser leídos por un lector. A mí me interesa mucho el goce que yo pueda tener en la escritura del libro. Eso debo decir que a una mediana edad ya pude tener conciencia, pero cuando empecé no. Cuando empecé quise ser espectacular, es decir, llegar iconoclasta, ecléctico, lúdico. Sin embargo, ahora sí, como digo, en esa conciencia ya de que uno escribe, el gusto por la escritura es lo que en un momento dado quizás se refleje en el lector. Es decir, si yo puedo deleitarme al momento de escribir, puedo creer en que en un momento dado el lector puede hacer lo mismo. El asunto es que yo me deleite, que yo haga con gusto, que no piense necesariamente en un premio, ¿no? Cuando esté escribiendo un libro. Hay que decir que hay libros que se hacen por encargo, hay libros que se hacen para premios también, pero que no está mal, ¿no? Sin embargo, yo creo que, como decía un buen amigo, me daba un buen consejo, decía, debes escribir por el gusto que tengas de escribir, por disfrutar la vida mediante la escritura literaria. Bueno, Magister, pues agradecemos su presencia aquí y adelante.